En el video anterior de la serie sobre el espectro político, analizamos el ala conservadora de la tradición liberal y liberal anarquista. También existe un ala progresista, aunque esta suele ser bastante desconocida. En este video vamos a resolver ese problema. El ala progresista de la tradición liberal se caracteriza justamente por aquello que la hace progresista: su postura ante una gran variedad de cuestiones socioculturales. Un acento muy importante en la igualdad y la autonomía personal, algo que se manifestó históricamente en un gran compromiso con el movimiento feminista, antirracista y pacifista, y una mirada crítica de la visión tradicional de la familia, la sexualidad, el género o la religión, algo que los enfrenta con sus pares conservadores, si bien sus desacuerdos están en debates más elementales, como los fundamentos de la ética, la libertad y los derechos individuales. El agorismo, al igual que otras ideas que comentaremos en este video, también se caracterizan por querer rescatar el espíritu más revolucionario del liberalismo, el que estuvo tempranamente en los niveladores, un grupo político del siglo XVII que luchó contra el absolutismo en Inglaterra, o el que estuvo en figuras como Thomas Paine, el liberal más radical y revolucionario de sus tiempos. Murray Rothbard, quien al final de su vida lideró un movimiento conservador, durante los años 60 se relacionó con el movimiento progresista, la New Left. La New Left, la nueva izquierda, refiere a un movimiento muy amplio que tuvo un gran impacto en los países occidentales durante las décadas de 1960 y 1970. Este inició un enérgico activismo por los derechos civiles de las minorías, la liberación de la mujer, los derechos de los homosexuales, el derecho a las drogas, la legalización del aborto, etc. Las características de la nueva izquierda variaron de región en región, pero en general fue un movimiento revisionista y heterodoxo. Primaba el cuestionamiento de lo establecido, por un lado del capitalismo y los valores de Occidente, pero también del marxismo ortodoxo. En Estados Unidos, alrededor de Estudiantes por una Sociedad Democrática, una importante organización representativa de la nueva izquierda, Rothbard y otros libertarios iniciaron un diálogo con diversas figuras del movimiento que tenían afinidad con las ideas liberales y anarquistas. Se formó así un grupo donde estaban Karl Hess, Samuel Konkin, Roy Childs y Carl Oglesby. El grupo permaneció unido durante poco tiempo. Sin embargo, se avanzó en dos asuntos: una reinterpretación histórica de las ideas de la libertad y de sus figuras más importantes, y la creación de nuevas estrategias para alcanzar una sociedad libre. Ambas cuestiones tienen como inspiración ideas de un carácter progresista y revolucionario. Por esta razón, los que continuaron esta tendencia se autodenominaron libertarios o rothbardianos de izquierda. Nos referíamos al trabajo histórico. ¿Quiénes representan una tradición de pensadores antiestatistas, defensores del libre mercado y de valores igualitaristas? La respuesta la encontraron en los anarquistas individualistas del siglo XIX como Josiah Warren, Stephen Pearl Andrews, Lysander Spooner, Benjamin Tucker, Ezra Heywood o Voltairine de Cleyre. Estas figuras pertenecen a una tradición muy auténtica que no encaja del todo en la tradición liberal, pero tampoco en la socialista. El profesor Roderick Long, un referente muy importante de la corriente a la cual nos referimos en este video, explica que algunos de estos pensadores, aunque defendían la propiedad y el libre mercado, se identificaban con el socialismo por sus críticas a los privilegios. El caso de Josiah Warren es muy curioso porque sus ideas preceden a las de Marx y Proudhon. Él participó del experimento comunista de Robert Owen en la colonia de New Harmony, y el rotundo fracaso de este
lo hizo reflexionar y darse cuenta de la importancia de lo que él llamó la soberanía individual, la propiedad privada y el libre contrato. Junto a Stephen Pearl Andrews, crearon un experimento similar al de Owen, pero esta vez con nuevas ideas, un anarquismo basado en la propiedad y el libre contrato. Nombramos también a Lysander Spooner, un jurista y empresario quien desde muy joven tenía opiniones radicales, entre ellas terminar urgentemente con la esclavitud. Escribió trabajos muy provocativos cuestionando la autoridad del Estado y la Constitución, siendo su obra más importante Sin traición, la Constitución sin autoridad. Benjamin Tucker también fue otra figura que desde joven tenía opiniones radicales y progresistas. A sus 18 años estaba muy informado sobre política y ayudó a solucionarle unas molestias a Victoria Woodhull y Frederick Douglass, una fórmula presidencial de los Estados Unidos con mucha relevancia histórica. Victoria, la primer candidata mujer a la presidencia, y Frederick, un gran orador abolicionista que había sido esclavo. Benjamin, con tan solo 18 años, entró en diálogo con el círculo intelectual de estos candidatos e incluso comenzó una relación abierta con Victoria, quien tenía 34. Poco tiempo después asistió a lecturas de Josiah Warren, Lysander Spooner y Stephen Pearl Andrews y, quedando fascinado por estas ideas, dedicaría toda su vida a escribir de ellas, especialmente en su importante periódico Liberty. Volvamos a la década de 1960 y 1970. Antes explicamos que del grupo de libertarios y anarquistas que se relacionaron en torno a la New Left, nacieron nuevas miradas y estrategias para alcanzar una sociedad libre. Aquí es donde entra el agorismo, una teoría política creada por Samuel Edward Konkin III. El término agorismo deriva del griego antiguo ágora, palabra que significa mercado y que representa el eje central de las ideas de este autor. Para Konkin, el mercado es el símbolo de la libertad, no solo porque es la suma de toda acción humana voluntaria, sino porque el mercado es una herramienta de lucha para combatir la coerción organizada, el Estado. Para el agorista, combatir al Estado con medios estatales es contradictorio. Se opone entonces al sufragio porque votar es darle legitimidad a un sistema que no tiene autoridad. Se opone, por ejemplo, a crear un partido libertario porque lo considera un oxímoron ridículo. Se opone a toda idea o discurso de gradualismo, reformismo o minarquismo. De hecho, fue Konkin quien inventó el término minarquismo para referirse a muchos libertarios que no consideraba consecuentes. ¿Qué proponen los agoristas entonces? La sedición pacífica usando la contraeconomía. Cito del manifiesto de Konkin. La función de la pseudociencia, conocida como sistema económico, además de hacer predicciones, como los adivinos del Imperio Romano, para la clase dirigente, es desconcentrar y confundir a la clase dominada en lo que se refiere a dónde va su riqueza y cómo es usada. Una explicación sobre cómo la gente puede mantener su riqueza y propiedad a salvo del Estado es entonces un sistema contraeconómico, o contraeconomía para abreviar. La Unión Soviética, bastión del archiestatismo, con una economía oficial casi totalmente colapsada, tiene un mercado negro gigante que provee de todo a rusos, armenios, ucranianos y otros, desde comida hasta la reparación de televisores, documentos oficiales e incluso favores de la clase dominante. Como informa el Manchester Guardian Weekly, Birmania prácticamente es un mercado negro donde el gobierno se reduce al ejército, la policía y unos cuantos políticos pavoneándose. En diversa medida, esto es una realidad que se repite en todos los países del segundo y tercer mundo. Hasta cierto punto, pues, cualquiera es un contraeconomista. Y esto es inevitable según la teoría libertaria. Casi todo aspecto de la acción humana tiene su legislación estatista que la prohíbe, la regula o la controla. Estas leyes son tan numerosas
que un partido libertario que impida cualquier nueva legislación y derogue con brío 10 o 20 leyes en una sesión, tardaría milenios en anular significativamente al Estado, y ni hablar del mecanismo en sí mismo. Konkin no propone una rebelión fiscal, sino una progresiva masificación de la economía informal que ponga en crisis al Estado y que en última instancia lo haga quebrar. Los detalles de la estrategia están en su manifiesto neolibertario. Cierta actualización del algoritmo es el criptoanarquismo. El manifiesto criptoanarquista, escrito por Timothy C. May en 1988, tiene interesantes predicciones sobre la situación actual. La informática está al borde de proporcionar la capacidad a individuos y grupos de comunicarse e interactuar entre ellos de forma totalmente anónima. Dos personas pueden intercambiar mensajes, hacer negocios y negociar contratos electrónicos sin saber nunca el nombre auténtico o la identidad legal de la otra. Las interacciones sobre las redes serán intrazables gracias al uso extendido de reenrutado de paquetes encriptados en máquinas a prueba de manipulación que implementen protocolos criptográficos con garantías casi perfectas contra cualquier intento de alteración. Estos progresos alterarán completamente la naturaleza de la regulación del gobierno, la capacidad de grabar y de controlar las interacciones económicas, la capacidad de mantener la información secreta e incluso alterarán la naturaleza de la confianza y de la reputación. El Estado intentará, por supuesto, retardar o detener la diseminación de esta tecnología, citando preocupaciones de seguridad nacional, el uso de esta tecnología por traficantes de droga y evasores de impuestos y miedos de desintegración social. Cualquiera de estas preocupaciones serán válidas. La criptoanarquía permite la comercialización libre de secretos nacionales y la comercialización de materiales ilícitos y robados. Al igual que la imprenta redujo el poder de los gremios medievales y la estructura del poder social, también los métodos criptológicos alterarán la naturaleza de las corporaciones y la interferencia del gobierno en las transacciones económicas. Sin duda es impresionante cómo hace 30 años algunos ya predecían las criptomonedas o el impacto de la informática en revelar secretos de Estado, como ocurre hoy con Wikileaks. De hecho, se cree que Satoshi Nakamoto, la persona o el grupo de personas de identidad desconocida que inventaron el Bitcoin y la tecnología blockchain, lo hicieron motivados por estas ideas. Las ideas de Konkin, para algunos extremistas, para otros consecuentes, los llevaron al conflicto con Rothbard, quien apoyaría el recién creado Partido Libertario y luego se relacionaría con círculos conservadores. De esta manera, Konkin y otros libertarios formalizaron la idea de una izquierda libertaria. Un término paraguas que prefiero no usar porque además de ser equívoco, no se corresponde con los términos y conceptos que manejamos en el canal. La identificación con la palabra izquierda refiere a dos cosas. Primero, a su posición progresista, la cual ya explicamos en la presentación del video, y segundo, a sus simpatías con los conceptos teóricos del anarquismo socialista y mutualista, conceptos que estaban presentes en los anarquistas individualistas que también ya vimos. Los dos think tanks representativos de esta corriente son Alliance of the Libertarian Left y Center for a Stateless Society, y sus referentes más importantes en la actualidad son Roderick Long, Kevin Carson y Gary Chartier. Las figuras que nombramos hasta recién son en su mayoría anarquistas, pero en esta corriente también existen posturas más cercanas al socioliberalismo, como los BHL, quienes se definen así: libertarios que favorecen el libre mercado, los gobiernos limitados y que se preocupan por el tipo de cosas que la gente de izquierda se refiere como justicia social, aliviar la pobreza, la igualdad racial y sexual, los derechos de los inmigrantes,
los derechos LGBTQ, etc. Esta definición no es muy diferente a la que podríamos hacer del socioliberalismo o liberalismo progresista, que generalmente se asocia con Jeremy Bentham y John Stuart Mill. El socioliberalismo enfatiza en la autonomía personal y en la igualdad de oportunidades, áreas en las que el Estado tendrá legitimidad para intervenir. Este liberalismo progresista, que inició con Bentham y Mill, también trajo novedades como el utilitarismo ético, el feminismo, la legalización del divorcio, el derecho de los homosexuales, el derecho de los animales y la preocupación por el medio ambiente. Aunque el socioliberalismo tiene similitudes con la socialdemocracia, no deben confundirse. El socioliberalismo pertenece a la tradición liberal y sus políticas sociales siempre estarán en el marco de una economía libre y del respeto a la propiedad privada. Es probable que muchos partidos socialdemócratas parezcan socioliberales, pero esto ocurre porque con el paso del tiempo abandonaron sus ideas marxistas, socialistas y revolucionarias. La socialdemocracia de principios del siglo XX difiere totalmente de la actual. Agradezco a los Patreons, los miembros del canal y a los que quieran sumarse para ayudar a que el canal siga adelante. Deja tus opiniones, ideas y propuestas en los comentarios. No te olvides de darle me gusta al video si te gustó. Muchísimas gracias por verlo y los veo en el próximo.